La tierra estaba en silencio, pero no era un silencio vacío. Bajo el rocío de la madrugada, los surcos ya estaban marcados, las semillas enterradas con precisión, y el conocimiento acumulado por generaciones guiaba cada gesto. Mucho antes de que los estandartes imperiales asomaran por los caminos del sur, el pueblo mapuche había comprendido una verdad esencial. Quien domina la tierra, domina su destino. Cuando los incas avanzaron desde el norte con su maquinaria estatal, y cuando más tarde los españoles cruzaron ríos y bosques con acero y pólvora, se encontraron con algo que no esperaban. No era solo un pueblo guerrero. Era una sociedad alimentada por un sistema agrícola sólido, diverso y profundamente adaptado a su entorno. No dependían de un solo cultivo ni de una sola región. Su fuerza no nacía de graneros centrales fáciles de destruir, sino de una red viva de campos, huertas y chacras dispersas que respiraban junto al bosque, los ríos y las lluvias. La agricultura mapuche no surgió como una técnica improvisada, sino como el resultado de siglos de observación del territorio. Cada valle, cada lomaje, cada borde de río ofrecía posibilidades distintas, y los antiguos supieron leer esas diferencias. Allí donde el suelo era húmedo, se cultivaban ciertas variedades. Donde el viento era constante, otras. Nada era uniforme. Y precisamente en esa diversidad residía su fortaleza. El maíz, introducido tempranamente desde el norte, fue adaptado a las condiciones locales. No se trataba de una sola planta, sino de múltiples variedades seleccionadas para resistir heladas, lluvias prolongadas o sequías estacionales. Junto a él crecían papas de distintos tamaños y ciclos, porotos, zapallos y ajíes, formando asociaciones de cultivo que protegían el suelo y reducían el riesgo de pérdida total. Si una planta fallaba, otra prosperaba. La hambruna no era un destino inevitable, sino una amenaza cuidadosamente contenida. Pero la verdadera innovación no estaba solo en lo que se sembraba, sino en cómo se hacía. Los mapuche entendieron pronto que la tierra no debía agotarse. Después de una cosecha, el terreno descansaba o se destinaba a otro cultivo. Las rotaciones no eran fruto de teorías escritas, sino de experiencia acumulada. Los residuos vegetales volvían al suelo, los restos orgánicos se integraban a la tierra, y así se mantenía su fertilidad año tras año. El agua, elemento vital, tampoco era dejada al azar. En zonas donde las lluvias eran irregulares, se aprovechaban pendientes naturales para conducir el flujo hacia los cultivos. Pequeños canales, zanjas y desvíos permitían distribuirlas sin erosionar el terreno. No eran obras monumentales, pero sí precisas, pensadas para durar y adaptarse al paisaje sin imponerse sobre él. Cada comunidad conocía sus semillas. Se seleccionaban las mejores de cada cosecha y se guardaban para el siguiente ciclo. Este control del material agrícola era también una forma de independencia. No dependían de intercambios forzados ni de centros de poder externos para asegurar su alimento. Mientras otros pueblos quedaban vulnerables al colapso de rutas o al saqueo de depósitos, los mapuche conservaban la capacidad de volver a sembrar. Cuando los primeros intentos de dominación se hicieron más agresivos, este sistema demostró su valor estratégico. No había un punto único cuya destrucción significara la derrota. Los campos estaban dispersos, integrados al entorno, muchas veces invisibles para ojos extranjeros. Quemar una ruca no significaba destruir la producción. Arrasar un sector no implicaba el hambre generalizada. Así, la resistencia comenzaba mucho antes del combate. Comenzaba en la siembra, en la selección de semillas, en la lectura del cielo y del suelo. Cada temporada agrícola reforzaba la capacidad del pueblo para sostenerse en el tiempo. La guerra, cuando llegaba, encontraba a una atachada comunidad alimentada, cohesionada y segura de que su supervivencia no dependía del enemigo. La tierra, trabajada con paciencia y sabiduría, se convirtió en la primera línea de defensa. Y mientras los imperios confiaban en ejércitos y tributos, el pueblo mapuche seguía cultivando algo más profundo que alimentos. Cultivaba resistencia. Con el paso de las estaciones, el sistema agrícola mapuche
se fue consolidando como algo más que una actividad económica. Era una forma de organización social, un entramado silencioso que unía familias, linajes y territorios sin necesidad de una autoridad centralizada. Cada grupo sabía cuándo sembrar, cuándo cosechar y cuándo desplazarse si el entorno lo exigía. Esa flexibilidad sería una de las claves que desconcertaría a los poderes imperiales. A diferencia de los sistemas agrícolas estatales, donde la producción estaba concentrada y sujeta a control político, los mapuche distribuían el trabajo de la tierra de manera descentralizada. No existían grandes depósitos que pudieran ser tomados por la fuerza, ni cosechas únicas cuya pérdida significara la ruina. La producción se repartía entre múltiples espacios, muchos de ellos integrados al bosque, protegidos por la misma geografía que dificultaba el avance de tropas extranjeras. Esta descentralización tenía un efecto directo en la guerra. Cuando los incas intentaron expandir su dominio hacia el sur, se encontraron con un territorio que no respondía a las lógicas de sometimiento conocidas. No bastaba con controlar caminos ni imponer tributos, porque no había un centro que doblegar. La tierra seguía produciendo alimento incluso cuando la presión externa aumentaba, y la población no dependía de la estructura del invasor para sobrevivir. Con la llegada de los españoles, el contraste fue aún más evidente. Acostumbrados a quebrar la resistencia indígena mediante el control del alimento y la imposición del hambre, descubrieron que estas tácticas resultaban ineficaces. Los campos mapuche no estaban alineados en grandes extensiones abiertas, sino fragmentados, escondidos entre lomajes, riberas y claros del bosque. Muchos cultivos pasaban desapercibidos para ojos ajenos, confundidos con la vegetación natural. El conocimiento del suelo era tan preciso que cada tipo de terreno tenía un uso específico. Las zonas más húmedas se reservaban para ciertos cultivos, mientras que las áreas más altas y secas cumplían otras funciones. Incluso los terrenos aparentemente menos fértiles eran aprovechados mediante técnicas que evitaban su degradación. Nada se desperdiciaba, porque todo tenía un propósito dentro del equilibrio general. Este manejo cuidadoso también permitía sostener largos periodos de conflicto. Los guerreros no dependían de saqueos constantes ni de abastecimientos externos. El alimento estaba asegurado por las comunidades, lo que fortalecía la moral y la cohesión social. Combatir sin hambre era una ventaja que pocos ejércitos coloniales comprendieron a tiempo. La agricultura, además, no era una actividad aislada del mundo espiritual. La siembra y la cosecha estaban vinculadas a ciclos naturales y rituales que reforzaban la relación con la tierra. No se trataba solo de producir más, sino de producir en armonía con el entorno. Esa visión impedía la sobreexplotación y garantizaba que las futuras generaciones también tendrían suelo fértil donde sembrar. Cuando los españoles intentaron imponer modelos agrícolas europeos, basados en monocultivos y explotación intensiva, se enfrentaron a un territorio que resistía a esos cambios. El suelo, adaptado a prácticas distintas, no respondía igual a las nuevas técnicas. Así, incluso los intentos de transformación económica encontraron límites impuestos por la naturaleza y por el conocimiento ancestral que la había moldeado durante siglos. La fortaleza mapuche no se explicaba únicamente por la valentía en el combate, sino por esta base silenciosa y constante. Mientras los imperios necesitaban avanzar y conquistar para sostenerse, el pueblo mapuche podía esperar, resistir y recomponerse. Cada cosecha reafirmaba su autonomía, cada semilla guardada era una promesa de continuidad. En ese equilibrio entre tierra, comunidad y conocimiento, se forjó una resistencia que no dependía del momento ni del resultado de una batalla. Era una resistencia lenta, profunda y difícil de quebrar, alimentada literalmente por la tierra misma. A medida que la resistencia mapuche se prolongaba en el tiempo, los imperios comenzaron a comprender que no estaban enfrentando solo a guerreros hábiles, sino a una sociedad entera estructurada para perdurar. La agricultura no era un simple complemento de la guerra. Era el corazón que mantenía vivo todo el sistema. Cada temporada que pasaba sin someterlos era una derrota silenciosa para quienes creían que el hambre doblegaba cualquier voluntad.
Los españoles, acostumbrados a imponer encomiendas y obligar a las poblaciones a producir para la corona, descubrieron que ese modelo no podía replicarse fácilmente en territorio mapuche. No existía una masa campesina sometida, ni campos centralizados que pudieran ser controlados por la fuerza. Las familias cultivaban para sí mismas y para su comunidad inmediata, lo que hacía imposible extraer excedentes de manera sistemática sin generar resistencia directa. Incluso cuando algunas zonas eran devastadas por expediciones militares, el impacto nunca era definitivo. La diversidad de cultivos permitía que una pérdida parcial no significara una catástrofe total. Si un alimento escaseaba, otros podían compensar. Esta lógica, ajena a la mentalidad europea de la época, garantizaba una resiliencia extraordinaria frente a crisis prolongadas. La transmisión del conocimiento agrícola era otro pilar fundamental. No se aprendía de libros ni de órdenes impuestas, sino de la observación, la experiencia y la palabra de los mayores. Cada generación heredaba no solo semillas, sino una comprensión profunda del territorio. Cuando la tierra necesitaba descanso, cuando era momento de mover los cultivos, cuando una señal del entorno advertía de cambios climáticos o amenazas futuras. Esta sabiduría acumulada permitía anticiparse a los problemas antes de que se volvieran críticos. Mientras los imperios reaccionaban cuando el daño ya estaba hecho, los mapuche ajustaban sus prácticas con antelación. Esa capacidad de adaptación constante hacía que su sistema agrícola no fuera rígido, sino vivo, en permanente diálogo con la naturaleza. La conexión entre agricultura y movilidad también fue decisiva. A diferencia de los asentamientos coloniales, pensados para ser permanentes y fácilmente localizables, muchas comunidades mapuche podían desplazarse sin perder su capacidad productiva. Las semillas viajaban con ellos, al igual que el conocimiento necesario para volver a sembrar en nuevos espacios. La tierra no era un punto fijo, sino una relación que podía reconstruirse. Este rasgo fue especialmente frustrante para los conquistadores. No bastaba con destruir un asentamiento o tomar una zona específica, porque la población no quedaba atrapada ni desabastecida. Allí donde se replegaban, la agricultura reaparecía, silenciosa pero efectiva, devolviendo estabilidad a la comunidad. Con el paso del tiempo, la resistencia alimentaria también tuvo un impacto psicológico. Saber que podían sostenerse sin depender del invasor reforzaba la identidad y la determinación colectiva. No había necesidad de rendirse para sobrevivir. La tierra seguía respondiendo, y eso fortalecía la convicción de que la independencia era posible. Incluso los intentos de introducir ganado europeo alteraron el equilibrio buscado por los colonizadores. En muchos casos, los animales dañaban los cultivos tradicionales y erosionaban el suelo, generando conflictos no solo militares, sino también ambientales. Frente a esto, los mapuche reafirmaron sus prácticas agrícolas como una forma de proteger el territorio frente a transformaciones impuestas. La agricultura se convirtió así en un acto político, aunque no se lo nombrara de ese modo. Sembrar a la manera ancestral era rechazar la lógica colonial. Cuidar las semillas propias era preservar la autonomía. Alimentar a la comunidad era asegurar que la resistencia no se extinguiera con el paso de los años. A diferencia de los imperios, cuya fuerza dependía de recursos externos y cadenas de suministro extensas, el pueblo mapuche se sostenía desde adentro. Su fortaleza no se basaba en la expansión, sino en la continuidad. Cada ciclo agrícola completado era una victoria silenciosa sobre quienes creían que el dominio era inevitable. Con el tiempo, esta forma de resistencia se volvió casi invisible para los registros oficiales, pero profundamente efectiva en la realidad cotidiana. No aparecía en los grandes relatos de conquistas, pero explicaba por qué, siglo tras siglo, el pueblo mapuche seguía ahí, alimentándose de su propia tierra, manteniendo su identidad y negándose a desaparecer. Y mientras los imperios iban y venían, desgastados por sus propias ambiciones, la agricultura mapuche seguía cumpliendo su función esencial: sostener la vida, proteger la cultura
y alimentar una resistencia que no necesitaba proclamarse para existir. Con el paso de los siglos, quedó claro que la verdadera fortaleza del pueblo mapuche no residía únicamente en su capacidad de combatir, sino en algo mucho más profundo y difícil de quebrar: su relación con la tierra. Mientras los imperios medían el poder en territorios conquistados y recursos extraídos, los mapuche lo entendían como equilibrio, continuidad y autosuficiencia. Esa diferencia de visión marcó el destino de ambos. La agricultura ancestral no fue una técnica aislada ni un simple medio de subsistencia. Fue una forma de organización social, una expresión cultural y una estrategia de resistencia silenciosa. Cada cultivo sembrado según los ritmos naturales reforzaba la autonomía. Cada cosecha compartida sostenía la cohesión comunitaria. Cada semilla guardada aseguraba que el futuro no quedara en manos ajenas. Los conquistadores jamás lograron comprender del todo este sistema. Intentaron imponer modelos agrícolas ajenos al territorio, explotar la tierra con urgencia y forzar la producción en función de intereses externos. Pero esas prácticas, lejos de debilitar a los mapuche, contrastaban aún más con la solidez de su propio conocimiento ancestral, afinado durante generaciones de observación y adaptación. Incluso en los momentos más duros, cuando la presión militar y cultural parecía insostenible, la tierra seguía siendo un refugio, no un refugio pasivo, sino activo. Un espacio que alimentaba cuerpos, pero también convicciones. La seguridad de poder sostenerse sin depender del invasor permitió que la resistencia no se agotara en una sola generación. Con el tiempo, los imperios que buscaron someterlos se desgastaron. Cambiaron de nombres, de banderas y de estrategias, pero la base agrícola mapuche permaneció. No intacta, pero viva. No inmune al dolor, pero resistente. Y esa continuidad explica por qué su identidad no fue borrada, a diferencia de tantas otras culturas arrasadas por la expansión colonial. Hoy, al mirar hacia atrás, resulta evidente que la agricultura mapuche fue mucho más que un conjunto de prácticas antiguas. Fue una forma de pensar el mundo, una relación respetuosa con la naturaleza y una defensa profunda de la autonomía. Un conocimiento que no se impuso por la fuerza, sino que se sostuvo por su eficacia y sentido, en un tiempo donde la seguridad alimentaria vuelve a ser una preocupación global, donde la tierra muestra las consecuencias del abuso y donde las comunidades buscan modelos más sostenibles. La sabiduría ancestral mapuche deja de ser solo historia. Se transforma en una lección vigente, nacida de la resistencia y probada por el tiempo. Así, la verdadera pregunta ya no es cómo lograron resistir a los imperios, sino qué podemos aprender de una cultura que entendió, mucho antes que otros, que quien domina la tierra sin respetarla, termina perdiéndolo todo. Y que, a veces, la forma más poderosa de resistencia no es la conquista, sino la capacidad de seguir sembrando.